nosotros, de nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Él lleva nuestras cargas, iglesia. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Él lucha por nosotros. Lucha por nosotros, de nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Él lleva nuestras cargas. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Dile: viviré, Señor. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Vamos, iglesia, que se oigan las palmas. Esto es una declaración, esto es una declaración. Vamos, dilo fuerte. Nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, dilo, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Cristo, estás aquí. Vamos, dilo fuerte. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Somos sanos solo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos declaran hoy la victoria sobre la enfermedad? ¿Cuántos declaran hoy la victoria sobre los problemas? Porque no hay nadie como Él. Hermano, Él está hoy peleando por ti. Hoy Jesús, como siempre, desde que Él resucitó, está intercediendo por nosotros, su iglesia. Así que nosotros adorémosle y declaremos con nuestra boca la gloria que Él merece. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nada ni nadie podrá contra nosotros, sus hijos. Amén, iglesia. Vamos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Vamos, dilo con nosotros. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dilo fuerte, iglesia. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Una vez más, vamos, dilo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Dile: viviré otra vez. Vamos, Señor, viviré. Viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Sí,
solo en ti somos sanos, solo en ti somos más que vencedores y más que victoriosos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú en esa cruz, Señor, y con tu sangre nos diste la victoria y la salvación. Gracias, Jesús. Santo es el Señor. Él vive, iglesia, Él vive y Él reina. Hoy te exaltamos, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos alabanza y adoración desde nuestro corazón, Señor. Levantamos manos en señal de victoria y acercamos nuestro corazón a tu trono, Señor. A ti. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dilo conmigo, iglesia. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Y en lo que harás en mi familia, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena hoy esta iglesia de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dile fuerte, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a darle cántico nuevo. Dile, Señor, recíbelo, recibe mi adoración. Abre las puertas de los cielos, Señor, para que nuestra adoración llegue sin obstáculo alguno, Señor. Que sea perfume fragante delante de ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor. Recibe hoy mi corazón. Hoy te canto a ti, mi Dios. Abre las puertas de los cielos sobre este lugar. Que tu Espíritu, Señor, haga lo que quiera hacer. Que tu presencia, Señor, nos inunde. Que tus milagros, Señor, se manifiesten. Porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, mi Rey. Tu palabra desde el principio tiene gran poder, Señor. Y quería yo quien te anasai. Hoy, ángeles de Dios, hoy se unen a nuestra adoración para decir que tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo, majestuoso Rey, majestuoso Dios. Él es el invitado especial, no solo en el templo, sino en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que Él es bello y que Él es hermoso? Que no hay nadie como Él. Díselo con tu corazón y decláralo con tu boca. No te quedes callado, adórale, porque Él es único. Cuán bello es el Señor, cuán bello eres. Cuán hermoso es el Señor. Díselo fuerte, iglesia. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Hoy te quiero adorar, Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. No hay nadie como tú, mi Cristo. Cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. Dilo fuerte. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Su hermosura, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Nunca, Señor. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, siempre resplandecerá. Hermano, yo le invito a cerrar sus ojos y a imaginarse frente a su trono cantándole a Él y diciéndole cuán hermoso eres a sus pies. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor.
el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Nadie como tú, Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Te adoramos, Señor, te adoramos. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Tu hermosura, la hermosura de mi Señor, siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá, Señor. Tu hermosura, tu belleza, Señor, no tiene fin. No tiene fin ni comparación, Señor. Porque tú eres el único grande, poderoso y perfecto Dios. Una noticia sobre la familia Alfaro Herrera, principalmente sobre Manuelito. Decirle, Manuel, estamos contigo, que la paz de Dios, la bendición de Dios esté sobre su vida. Dios es bueno. Vamos a orar, yo estamos orando y vamos a tomar un momentico para orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, la vida del Señor, de Manuel, declara, Dios, tú conoces, Señor, por lo que ellos está pasando, principalmente Manuel, Señor. Venimos declarando la paz de Dios en esta pérdida, Señor. Pero sabemos, Señor, oh Dios, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y para la vida de Manuel, Señor. Que la paz de Dios esté sobre la vida de Manuel, Señor, y su familia, sus hermanos, sus hermanas, Señor, en esta pérdida que tuvieron de su papá, Señor. Oh Dios, bendice a Manuel, bendice a Clara, sus hijos, sus nietas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle las gracias y bendecirles porque están aquí conmigo, con nosotros en este momento de acatamiento a las autoridades. Hoy quiero hablarles y quiero hablar con ustedes una palabra clave que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y es cómo romper con ataduras. ¿Cómo rompemos con las ataduras? Este mensaje hace tiempo lo tenía, pero quería darlo en otra ocasión, pero el Señor me puso a que lo tenía que dar hoy. Y yo quiero nada más que ustedes sepan cómo es para romper las ataduras. Todo aquello en la que por nuestros antepasados, por lo que nosotros hemos vivido, traemos esas ataduras. Cuando llegamos a Cristo nos encontramos lo que no necesitábamos. Y estando y entrando en Cristo encontramos otra cosa diferente. Encontramos la paz que no conocíamos antes. Cuando llegamos a Cristo pasamos por una liberación interior, por algo que nosotros no conocíamos y algo era desconocido para nosotros, pero que el Señor ya lo tenía preparado. Porque Jesús no estaba perdido, el que estaba perdido éramos nosotros. Jesús no nos encontró a nosotros lo encontramos a Él.
pero vivimos en unas ataduras de nuestros antepasados que cuando llegamos al Señor, todo eso tenemos que romperlo y tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Alguien dijo una vez que los cristianos, si todos los cristianos estuviéramos llenos o estuvieran llenos del Espíritu Santo, las consejerías, la sanidad interior y todo aquello que hacemos en el Señor no habría, porque todos estaríamos llenos del Espíritu Santo. Pero la realidad nos muestra que no es así, sino por el contrario. ¿Cuál es el problema entonces? ¿O qué podemos nosotros pensar sobre esto? El Evangelio de Jesucristo seguramente que no, mucha gente dice, no, es que para qué voy a hacer esto, o para qué me voy a hacer cristiano, o para qué voy a recibir si todavía falta mucho, o no tengo tiempo, pero muchas veces hay gente que busca el cristianismo como para salir de las cosas, y eso no es así. Más bien, tenemos un reto muy importante cuando buscamos de Dios y buscamos de Jesús. Las ataduras que traemos de nuestra vida anterior y no las podemos romper inmediatamente. En muchos casos llegamos al Señor, pero seguimos con estas ataduras. Pablo lo habla en los Romanos cuando dice, revestidos del nuevo hombre. Tenemos que dejar el viejo hombre botado, pero muchas veces llegamos al Señor y seguimos con ese viejo hombre. Esto es un trabajo que tenemos que desatar, pero que todavía nos ligan a nuestros antepasados, nos ligan al pecado, a la esclavitud. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de desigual. No estéis sujetos al yugo de desigual. Vea lo que el apóstol Pablo aquí nos relata. Dice, tenemos que estar firmes. Cuando llegamos a Jesucristo, cuando llegamos al Señor, tenemos que saber que no podemos estar en el yugo de esclavitud que teníamos antes. Ahora somos libres. Cadenas que atan al pasado. Hay muchas cadenas que atan al pasado. Muchos creyentes batallan con problemas, como lo mencionamos, que les impiden un crecimiento espiritual, porque están con ese viejo hombre, porque están con esas ligaduras almáticas, están con esa situación que no quieren dejar atrás. Estas ataduras son como eslabones de una cadena que nos mantiene firmemente unidos al pasado, en un área de debilidad en la que nuestros antepasados, que no eran creyentes, eran vulnerables. Esta herencia espiritual negativa se manifiesta porque abrimos alguna puerta, dándole al enemigo el derecho legal que entre a nuestras vidas. Estas ataduras generalmente afectan nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, influenciando nuestro comportamiento con explosiones de ira, con explosiones de rebelión, de depresión, de amenaza de suicidio, de hambre compulsiva, de mentiras, de robo, de pecado sexual, de adicción a químicos, de adicción al licor, de adicción a la droga, comportamientos destructivos. Tratamos mal a la gente, tenemos un carácter explosivo, pero todo eso es ligadura que viene a nosotros a afectarnos de lo que nuestros antepasados han hecho. Y hay muchas cosas más. Según de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Que no haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelvan me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Esa es una ligadura que nos tiene. Muchos cristianos que luchan contra estos problemas llevan vidas
de derrota limitados por la culpa. Tratan de cambiar su conducta por sí mismos solo para caer en lo mismo. Más profundamente, caen en lo mismo profundamente y desesperadamente. Mucha gente dice, es que cuando recibí al Señor, las cosas han cambiado, se me ha hecho más difícil, la situación aquí, la situación allá, pero no entienden de que cuando nosotros entramos a Cristo, hay una nueva renovación de nuestra vida. Y mucha gente ha dicho, es que si vieras, antes era mejor, es que antes yo estaba mejor, es que antes no pasaba esto, es que antes no. No. Porque Satanás viene a recordarte todo tu pasado. Tenemos que entender y utilizar nuestras propias armas, que a la hora del crecimiento resultan de piedra de tropiezo indudable. Esas propias armas que tenemos son piedra de tropiezo, porque no queremos dejar el viejo hombre atrás. Queremos andar con esa carga, queremos andar con ese viejo hombre al hombro de nosotros. Y muchas veces, como cristianos, pensamos en lo que éramos antes y no lo que somos ahora. Ahora podemos tener situaciones, podemos tener circunstancias, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios tiene la solución para todas las cosas. Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros no podemos hacer nada, pero sí traemos el pasado para que sea piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual. Y una de ellas, esas ligaduras que nos hace piedra de tropiezo, es la falta de perdón. Muchas veces no queremos perdonar, muchas veces incluso hasta nosotros mismos no queremos perdonarlos. Pero el Señor nos manda a perdonar. Gente que ha sido lastimada, herida, rechazada y humillada, se han llenado de rencor y de resentimientos. Cuando encuentra a Cristo, le acepta como Salvador y Señor de su vida, y se predispone a vivir como Dios quiere y a servirle lo mejor que puede. Pero si no corta con aquello, con lo que marcó su vida en el pasado, el resentimiento continúa con una falta de perdón, se manifiesta en la relación en el Señor y se va deteriorando. Si esto se suma a un estado permanente y constante de pena y de disconformidad, el cuadro se completa de tal manera que resultaría poco menos que una proeza sacar a alguien de ese sentido, porque esto se va agravando. Tenemos que entender que cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto habría que agregarle a las adicciones toda aquella cosa que pueda producir hábito o dependencia. El rechazo y una pobre imagen de uno mismo es una piedra de tropiezo, es algo que no nos hace a nosotros avanzar en el Señor, que mucha gente se determina por eso, por su pasado, ¿verdad? Y tratan a Dios como mentirosos. ¿Y por qué? Porque se llaman basura a sí mismos. Mientras que Dios dice que somos imagen y semejanza. Llamar a Dios basura es un problema, porque usted es imagen de Dios. Usted no puede decir que es que usted no sirve para esto, que usted no sirve para otro, que es que no, que mejor me regreso a lo antiguo. No, eso no es así. Somos a imagen y semejanza de Dios. La falta de perdón para romper con esas ataduras. Parafaseando nuestro Padre Nuestro, alguien dijo una vez: perdónanos por arrojar basura y desperdicios, así como nosotros perdonamos a quienes nos arrojan. Esto es parafaseando lo que uno mismo puede sentir de uno mismo. Pero cada uno de ustedes conoce lo que es el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Una atadura que le estaba hablando es la falta de perdón. Es una explicación que podemos darle ampliamente sobre cómo perdonar, pero el perdón es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tener en su corazón.
Si usted quiere vivir en la bendición, si usted quiere ver las maravillas de Dios, usted tiene que quitarse la falta de perdón en su vida. Perdonar significa terminar definitivamente con el deseo de devolver la basura, no recordar más el asunto. Significa renunciar a la ira y al resentimiento y de ese modo liberar al deudor y de paso romper una atadura que nos perjudica solamente a nosotros mismos. Ese es el perdón. Hablábamos una vez y les decía yo que uno cuando tuvo un accidente o una operación, usted ve su herida, usted ve las costuras, usted se recuerda de esa situación, usted se recuerda de ese problema, pero ya no le duele. Ese es el perdón. Tenemos que entender, es una decisión voluntaria que tenemos que hacer. En Cristo sí lo podemos hacer, pero cuando tenemos las ataduras del pasado, cuando tenemos esa falta de autoestima de nosotros, no nos deja continuar, no nos deja seguir. Pero tenemos que quitarnos esa atadura, porque el perdón es una decisión voluntaria. Y entienda, definitivamente esto que es una decisión voluntaria. Nosotros podemos decidir perdonar a una persona que nos ofendió, nos guste o no nos guste. Porque el Señor nos llamó a esto, el Señor nos llamó a perdonar. El Señor nos llamó a que nosotros no tengamos resentimientos. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice: perdonaos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se consigue entender esta parte como una parte de esa falta de relación que nosotros podemos tener con el Señor. Esa falta de relación que tenemos. Tenemos que entender que el Señor nos llamó a perdonar. No ha podido ver aún que si no perdona de una vez y para siempre, esa vieja ofensa no recibirá jamás el poder establecer una comunión con el Señor. Si no se quita esa ofensa, no podrá recibir la bendición de Dios. Tenemos que entender que el Señor nos llama a que tenemos que perdonar los unos a los otros. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda falta de malicia. Oiga, dice: quítese de vosotros toda amargura. Y en el 31 dice, en el 32, perdón, dice: antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En 2 Corintios encontramos 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo los he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Este es Pablo hablándole a los de Corintios. Ponemos al perdón en su perspectiva correcta al darnos cuenta de que cualquier injusticia que suframos de parte de otro es pequeña comparada al propio pecado contra Dios. Es algo pequeño comparado al pecado que nosotros hacemos contra Dios. En otras palabras,
la basura que hemos entregado a nuestro Padre Celestial es peor que toda la basura que otras personas nos han arrojado a nosotros. Por eso tenemos que entender, y cuando llegamos al Señor, decirle: Señor, gracias. Poder entender que con Cristo tenemos la bendición del perdón. Él llevó Él nos perdonó todo en la cruz del Calvario, porque no podemos perdonar nosotros. Si queremos recibir el perdón de Dios, debemos nosotros perdonar. Si queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que nosotros perdonarlo. Lo que nos ayuda a perdonar a quienes nos ofenden es la gratitud hacia Dios por su misericordia para con nosotros, y el deseo de demostrar esa gratitud obedeciendo su palabra. Ayer sábado estaba en un ayuno, que estábamos ahí, visité unos amigos muy queridos y estaba en el ayuno, y lo que se habló de la palabra y lo que se habló era sobre la obediencia a Dios, y estuvimos ahí hablando sobre lo que era la obediencia, es serle obediente a Dios en todo lo que Él nos pide. Para eso está el manual que tenemos ahí, que el Señor nos dio. Ser obedientes, una de los mandatos que Dios nos pone a nosotros es el perdonar, sea cual sea la ofenda, sea cual sea lo que le hayan hecho, pero hay que saber perdonar para que el Señor nos perdone a nosotros. Una de lo que nos ata a esas ligaduras es también las heridas del orgullo. Esas heridas del orgullo, la falta de perdón crea una atadura entre la persona que ha sufrido la ofrenda y la persona que la ocasionó. Esa atadura que hay, esa herida, ese orgullo de que no, que sea él el que me venga a pedir perdón. No, ¿por qué tengo que ir yo a pedirle perdón? No, porque tiene que ser él, porque él fue el que me hirió. No, eso es orgullo. Tenemos que cortar con el orgullo en nuestras vidas. Tenemos que cortar ese orgullo. Si la ofrenda fue de él, de parte de esa otra persona, nada nos cuesta ir, vea, perdóneme. Porque si yo hice algo para que usted hiciera esto, yo le pido perdón. Perdóneme. Tenemos que quitarnos ese orgullo. Eso se rompe con el perdón. Las dos partes se liberan y el Espíritu Santo puede sanar y restaurar a los dos o a uno. Allá la otra persona si quiere recibir el perdón, allá la otra persona si quiere aceptar tu perdón, si quiere aceptar el que usted fue hasta donde ella para pedirle perdón. De hecho, el nuevo vínculo con el Señor llena de amor a la persona. Hemos visto y hemos visto a otras personas cuando han actuado en esa forma, lo que Dios los ha bendecido, la bendición que Dios ha puesto en ellos por ser obedientes a Dios, por tener esa obediencia. La historia tiene un protagonismo, la historia que nosotros traemos tiene un protagonismo. Y estaba yo revisando y eso dice que se cuenta de un caso de un orgullo de una mujer que fue profundamente quebrantada. Y yo tomé esa historia que me encontré para dárselas a ustedes. Dice que esta mujer fue quebrantada cuando su hija se divorció, pero cuando se enteró que estaba embarazada de su último novio, directamente se puso furiosa. La mamá se quebrantó cuando se dio cuenta que su hija se había divorciado, pero se puso furiosa cuando se dio cuenta que esta mujer estaba embarazada del último novio. Varios días luchó en contra de su ira, de su enojo, de su disgusto. Después se llenó de culpa sabiendo que debía perdonar porque era cristiana. Esto quiere decir que no estamos exentos de estas cosas. Ella, por la situación familiar, por la situación de su hija, vio lo que pasó con su hija y entonces tuvo ese orgullo, tuvo esa ira, tuvo ese problema. Sentía que el enemigo le estaba robando su familia. El marido estaba enojado, la hija avergonzada y ella tenía tanta soberbia que no podía admitir un hijo ilegal en su medio ambiente.
tenía tanta ira y había tanto orgullo que no quería recibir esa criatura. Sabía que tenía que hacer una guerra espiritual que la llevase al perdón. Primero le dijo a la hija, cara a cara, que estaba en contra de lo que hacía, pero que había decidido perdonarla. Ella fue y habló con su hija y le dijo, hija, estoy en contra con lo que hiciste, no estoy de acuerdo en lo que hiciste, pero reconoció la falta de perdón, reconoció el orgullo que había en ella, esa ira que tuvo, ese enojo que tuvo. Después le pidió al Señor que la perdonara a ella misma por su enojo, por su soberbia y por esa actitud egoísta. Después llegó y le pidió perdón al Señor. Entró en una guerra diciéndole a Satanás, no me importa lo que estás tratando de hacerle a mi familia. Tuvo esa guerra espiritual y llegó y le dijo, Satanás, ¿sabe qué? Con nosotros no se juega. Pero ella se dio cuenta que tenía una falta de perdón, se dio cuenta que había orgullo, que había un malestar en ella, pero llegó hasta la presencia de Dios y le pidió al Espíritu Santo que le ayudara. El amor y la provisión de Dios son mayores que todo lo que nosotros podamos hacer. Tu ataque está roto en el nombre de Jesús y Dios nos ayudará a superar esta situación y mantenernos juntos. Llegó la mujer y le dijo eso a Satanás. Tu ataque está roto en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se rompe toda ligadura, se rompe todo ataque del diablo. Y los 21 años invertidos a mi hija, siguió ella diciendo en su oración, no se van a perder por este problema aislado. Luego la madre oró así: Dios, te entrego todo mi ser, cualquier que sea tu plan para mí como abuela. Te pido que ministres a mi hija, que te acerques a tu corazón, a su corazón, y que nos una en tu amor. Por favor, Señor, tráeme a este niño seguro al mundo. Y ahora está orando por su nieto. Gracias, porque será una bendición para todos nosotros. La atadura de esa madre se rompió cuando perdonó a su hija. Las emociones negativas dejaron de atormentarla. Se ponía a pensar en otras cosas. La joven siguió estudiando. Vive ahora con su bebé y sus padres, y el Señor está restaurando una relación entre ellos basadas en el amor. Vea todo lo que deja el perdonar. Vea todo lo que deja el reconocer el que estamos equivocados. Vea todo lo que pasa cuando nuestro orgullo se va, cuando nuestra falta de perdón se va. El cuarto es un proceso de afiliación. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice: el corazón alegre arruga la cara. No, ¿verdad que no dice eso? Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Por el dolor del corazón, quite ese dolor en su corazón. La aflicción es causada por varios factores. Una, la relación rota, la pérdida de un ser querido o el trabajo por sus sueños que no se concretan. También puede ser consecuencia de un aborto o una esterilidad. Puede deberse a malos entendidos con otras personas o un desconcierto con usted o con uno mismo. También podemos estar en desacuerdo con Dios, sintiéndonos que Él nos abandona cuando más lo necesitamos. Y mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa y cree que es que Dios no me escucha, que es que Dios no me oye. Tenemos que tener un proceso de afiliación en el Señor. Tenemos que entender que Él no nos abandona. Es una parte en la que nosotros tenemos que pasar, en esa prueba de fe, en esa prueba de entendimiento, sabiendo que Dios está ahí con nosotros.
Como dice ese canto, cuando Él está en silencio es porque está trabajando en nosotros, en cada uno de ustedes. La aflicción es la consecuencia de un proceso natural sobre una situación determinada y por un tiempo razonable. Dicen los psicólogos que normalmente puede durar entre 1 a 3 años la aflicción, pero eso es lo que ellos dicen, pero es lo que a usted le corresponde que dure menos en el Señor. Sacar con todo eso, romper todas esas ataduras. Es un proceso de sanidad que tenemos que tener. Si no se resuelve, prolonga la aflicción y abre la puerta a problemas espirituales, abre la puerta a problemas físicos y emocionales, y es una traba en el crecimiento espiritual cuando estamos afligidos. Para poder liberarnos de la aflicción, la persona debe estar en condiciones de decirle a Dios: Señor, no entiendo esta tragedia, pero decido creer en tu amor por mí y deposito mi confianza en ti. Tenemos que tener, cuando estamos en nuestros tiempos de aflicción, no tenerlo como una atadura, como una ligadura, es romper con eso y decirle: Señor, entiendo por lo que estoy pasando, Señor, entiendo que me estás formando, entiendo que soy barro en tus manos, Señor, y salgo de esto. Y Dios derramará óleo de gozo en lugar de luto, porque hemos sabido y hemos llegado al Señor. La quinta es la esclavitud a las adicciones. Esto ocurre cuando hay una esclavitud a las adicciones y no podemos dejarlo. Hay gente que está en el Señor y hay gente que va a la iglesia y está en el templo y quiere servir y en algunos casos puede servir, y a veces no nos damos cuenta que tiene una esclavitud a la adicción. Que no se han podido liberar del tabaquismo, o que no se han podido liberar del alcohol, que no se han podido liberar de la droga y que están ahí por años. Nosotros conocemos a alguien que estuvo sirviendo en la iglesia por años, como por 1, 2 o 3 años estuvo sirviendo, pero tenía el problema del tabaquismo, no lo podía dejar. El Satanás lo tenía atado, lo tenía agarrado a ese tabaquismo. Y oramos por la persona, y oramos por él, y por una semana, por 3 días lo dejaba, pero tanto era la adicción al tabaquismo que no tenía esa fuerza de voluntad. Esto es como la persona que tiene una adicción a su cuerpo, que va hasta 3 veces al salón de belleza, o que tiene ese problema de que se siente fea la persona, que la persona se siente fea si no se hace esto, si no se hace el otro. No, eso es problemas que nosotros encontramos de adicción. Esta persona, cuando uno tiene un problema de adicción, tiene que romper con esa cadena de maldición y ser fuerte y ponérsela al Señor. El diccionario define como adicción, lo define como rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. Es lo que lo define el diccionario: rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. El gran peligro en adicción es el hecho de rendirse, de entregarse a otro poder, permitiendo que la voluntad se torne pasiva. Muchos adictos niegan que hayan entregado su voluntad y existen en repetir que no lo pueden abandonar. Existe repetir: no, ya lo hice, pero muchas veces tenemos que entender que tenemos que dejar, tenemos que quitar esa cadena, romper con esa cadena que nos ata. Tener la voluntad, tener la decisión de romper con esas ataduras. Las cadenas se rompen cuando uno decide entregar su vida a Dios y decirle al Espíritu Santo: ayúdame, quiero ser libre. La Escritura nos advierte en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Os ruego, amados, que nosotros nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que llegar al Señor para poder salir adelante y decirle: Señor, hoy quiero romper con esa maldición. Otra de las raíces para romper con las ataduras son las raíces espirituales de adicción, como le estaba hablando anteriormente. Es las adicciones, ya sean drogas, alcohol, música, gratificaciones personales, pornografía, perfeccionismo, negativismo, generalmente se manifiestan como el deseo de escapar a diversas circunstancias. El doctor, dice Archie Hart, profesional cristiano, escribe: todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano es rebelde y egoísta por naturaleza. Desea reconocimiento y satisfacción. La adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna a este pecado de rebelión. La sanidad no es completa hasta que no se haya cortado con esa atadura. La sanidad no es completa hasta que no se haya cortado con esa atadura. Las adicciones no solamente tienen causas espirituales, sino consecuencias espirituales. Hay muchas maneras de que las adicciones puedan ser destructivas espiritualmente. Hay formas, por ejemplo, de idolatría espiritual que crean adicción, consumen energía y llaman la atención, crean una barrera entre el adicto y Dios, impiden la obediencia a Dios y finalmente se perpetúan en el pecado. Muchas veces las personas es llevada a la adicción debido al abuso del que fue víctima en su niñez. Muchos llegaron a eso por el sufrimiento en su pasado, por el sufrimiento en su niñez, en su juventud, que tuvieron, por ejemplo, violación, rechazo, una mala imagen de sí mismo, la falta de perdón, la culpa o la aflicción. Si en la herencia familiar existen comportamientos de este tipo, hay que tomarlo en cuenta y lidiar con él. Tenemos que romper con esa ligadura familiar, con esa ligadura. Hay que pedirle al Espíritu Santo que le muestre la raíz de la causa de la adicción, que le muestre la raíz de la causa de las ataduras. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la situación. Las adicciones no solamente, no siempre se rompen instantáneamente. Los adictos a veces pueden luchar bastante tiempo antes de sobreponerse a las compulsiones que tienen con él, porque el cerebro manda a que necesita de eso. Pero si rompemos con esa ligadura, si rompemos con esa atadura y le pedimos al Espíritu Santo que nos lo revele, que nos ayude, porque solo no podemos hacer las cosas. Para eso tenemos nuestro ayudador, para eso tenemos nuestro consolador, que nos ayude a salir de todas esas ataduras. No solo la adicción a las drogas, como hablaba anteriormente, al sexo, a la televisión, a muchas cosas. Estamos con adicciones que tenemos que romper para poder avanzar en el Señor. La victoria se logra en oración, en disposición de aceptar la ayuda de otros, en consejería, en que oren por uno y en esencialmente en experimentar la confianza precisa en la misericordia de Dios. Si deseamos ser libres, podremos romper las ataduras. Si deseamos ser libres, podemos romper con las ataduras de la adicción por el poder de la sangre de Jesús y adorando al Espíritu Santo y andando en el Espíritu también. Tenemos que entender. Y la última que quería compartir con ustedes es un rechazo y una autoimagen negativa. Es el rechazo que uno mismo tiene en sí mismo y a una autoimagen negativa. Es que no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, es que esto, es que el otro. Muchas veces pasamos por esas ataduras,
Muchas veces no entendemos lo que realmente Dios quiere para con nosotros. Tenemos que tener la fe, la convicción y la certeza que cuando llegamos a Dios, Dios lo que quiere son solo cosas buenas para nosotros. Pero muchas veces ese viejo hombre, esa ligadura, no queremos borrarla. Es que mi abuelo era así, es que mi abuelo era así, es que mi mamá era así, es que mi tía. Nos rompa con toda esa maldición generacional y usted diga, yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como Dios quiere que yo sea. Y no olvidarse del Dios de la bendición por la bendición. Tenemos que entender, muchas veces la autoimagen que nosotros reflejemos de nosotros es muy negativa. Las palabras, ya sean nuestras o de otros, tienen poder para sanar o de lastimar en el espíritu. Nuestra boca tiene poder. Lo que tú te digas para ti mismo tiene poder. Lo que tú digas para otro tiene poder. Por eso, si has dicho algo en contra de alguien, si has dicho algo en contra de alguien, o si alguien te ha dicho algo, romper con esas palabras. Decir, Padre, en el nombre de Jesús, toda palabra que fue lanzada contra mí, ahora mismo es cancelada y anulada. Yo no permito que Satanás venga a poner una imagen negativa en mi vida. Por eso Proverbios, capítulo 15, versículo 4, expresa así: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Vea, la lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la palabra. La muerte y la vida están en poder de la palabra. Proverbios 18:21. Tenemos que entender esta parte. Por eso tenemos que saber cómo hablamos. Tenemos que saber qué hablamos y cómo lo decimos. Cuentan que tenemos que entender lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, 17 dice así: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Pero yo aquí le digo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenarás toda jueza. Dice, esa es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Tenemos que tener esa parte y romper con toda palabra. Dice, ninguna arma forjada. Usted cada vez que salga de su casa, usted cada vez que vaya a algún lugar, o que usted tiene que decir, ninguna arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Jesús. Siempre decir en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, para poder. Y la otra ligadura, que es una de las que muchos luchan contra eso. Esa ligadura es las relaciones sexuales ilícitas. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El versículo 18 de ese mismo capítulo dice así: huid, salgo yendo, corra, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, esta será del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto significa que cualquier relación sexual fuera del matrimonio, ya sea heterosexual, homosexual o cualquier cosa que usted pueda hacer, es pecado, y el pueblo de Dios está continuamente siendo alertado contra este pecado. Usted puede encontrar en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia,
es esto lo que el Señor nos manda, que no podemos estar en eso. Las enfermedades que se transmiten por contacto sexual son lo que Pablo advierte en Romanos capítulo 6, versículo 23. No solo en esto, sino en todo, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso tenemos que quitar con todas esas ligaduras, para no tener nosotros ninguna ligadura ni algo que nos ate y nos tenga atados a este mundo y no atado a Dios. Las consecuencias del pecado sexual pueden ser de muerte física, emocional o espiritual. Este tipo de pecado abre la puerta para las influencias demoníacas. ¿Por qué es que no me salen las cosas bien? ¿Por qué es que me pasa esto? ¿Por qué es que me pasa el otro? Tenemos que entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y otra ligadura es el espíritu de muerte. Satanás oprime a las personas, las bombardea con sentimientos de culpabilidad, de condenación, de remordimiento, de autojustificación, de disgusto, de odio y a sí mismas, para que las personas se suiciden. Tenemos que entender que hay un espíritu de muerte. Satanás viene a decirle muchas cosas a la mente de las personas, pero es por nuestros antepasados. ¿Qué hicieron nuestros antepasados? ¿Qué pactaron nuestros abuelos? ¿Qué pactaron nuestros tatarabuelos con sus descendencias? Tenemos que cortar con lo que nuestros abuelos han pactado. No sé qué ha pactado mi abuelo o nuestros abuelos, pero ya corté con esa maldición generacional. Yo no sé qué mis abuelos pudieron haber pactado, porque no estuve ahí ni mis tatarabuelos, pero sí en aquellos tiempos sé por lo que se veía y se hacía en este mundo. Tenemos que entender que incluso nuestros abuelos o abuelas pudieron pactar con la generación venidera. Por eso Satanás no puede, como leímos en la historia de aquella mujer, decirle: Satanás, tú no puedes tocar más a mi familia. Los demonios vienen por la puerta abierta que hemos hecho. Si en tu familia hay una puerta abierta de un aborto, ha dejado que el enemigo entre, o la mujer que practica la brujería, la hechicería. Estas son puertas abiertas que nosotros por generación tenemos que cortar. Allá lo que hicieron ellos, pedirle perdón a Dios por el pecado de ellos, pero nosotros tenemos que cortar con eso y decirle: Señor, no quiero estar en esto. En el Salmo 118, versículo 17 al 19 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las palabras a Jehová. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entrego a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré al Señor y alabaré al Señor, a Jehová. No tenemos que morir, tenemos que vivir. Eso es un pensamiento que tenemos que apartar de nuestra vida. Tenemos que quitar las actividades de ocultismo. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Ustedes lo pueden leer ahí en su casa. Pero dice que declara que las prácticas ocultas son abominación a Jehová. Usted puede tomar ese apúntelo, Deuteronomio 18, del 9 al 14, y usted lo puede leer en su casa. Eso declara que las prácticas ocultas son abominación a Jehová, para poder salir adelante. La advertencia hecha por Dios a los israelitas es apropiada para nosotros hoy en día. Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, Deuteronomio 7, 25, ahí lo tienen en pantalla. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti,
para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando tenemos esas esculturas, cuando tenemos esas partes que nosotros no queremos dejar, esas actividades de ocultismo que tenemos en nuestra vida, para poder salir de esto, no codiciaremos esas cosas. Hay 7 pasos para caminar, 7 pasos para caminar en libertad. Y esos 7 pasos para caminar en libertad, con lo que hemos hablado, y si lo has identificado. Primero, identifique el área de conflicto. Identifique el área de conflicto. Pídale al Espíritu Santo que le muestre cualquier área de atadura a la que usted deba prestarle atención. Dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo, revélame a lo que yo tengo que prestar atención. Número 2, confiese y arrepiéntase delante del Señor y que le perdone sus pecados. Y pídale al Espíritu Santo que le muestre a quien tiene que perdonar, qué tienes que hacer. Como número 3, perdone por decisión propia. Todo lo que vea que es una atadura, inclusive perdónese a usted mismo. Libere su enojo ante Dios, sus sentimientos de que Él la dejó caer, lo dejó caer. Libérese de eso, pídale perdón a Dios y perdónese usted mismo. Reciba el perdón. Número 4, reciba el perdón y la sanidad de Dios. Renuncie, número 5, al pecado y cierre la puerta en cualquier área por donde el enemigo pudiera entrar. Cierre toda área, cierre toda puerta. 6, pídale al Espíritu Santo que le ayude a romper con los patrones de conducta a los que estás acostumbrada. Y número 7, permita que el Espíritu Santo la vaya formando cada día a imagen de Cristo. Efesios 4:31, para terminar, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Gálatas 5:1 nos dice, Gálatas capítulo 5, versículo 1. En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero darle las gracias por continuar ahí, por compartir esta transmisión, y recuerde de todas las ataduras, cortar con todas estas ataduras de maldición generacional, con toda atadura de orgullo, de vanagloria, de falta de perdón, de una baja autoestima. Corte con todo eso. Y quiero, para terminar, darle las gracias y darle la gloria y la honra a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, cortando, Dios, con toda ligadura almática, cortando, Señor, con todo cordón umbilical, cortando, Padre, con toda falta de perdón. Venimos delante de ti, Señor, rompiendo toda atadura, Señor, con toda maldición generacional, rompiendo, Señor, todo ligamento y cordón que nos une a esas maldiciones, Señor. Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Permítanos, Espíritu Santo, revélalos, tráigalos a nuestra mente. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos, Señor? Te pido perdón, Padre, por el pecado de mis antepasados, por el pecado, Dios, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, Señor. Yo vengo, Señor, cortando, Dios, cortando desde ahora todo, rompiendo, Señor, toda generación, Señor, toda maldición, Padre.
declarando, Dios, que toda palabra que fue lanzada contra mí, contra mis hijos, contra mi familia, contra mi esposa, Señor, ahora mismo es quebrantada, es cortada, es quitada, Dios. Toda palabra que yo lancé también ahora mismo, Padre. Toda palabra que yo lancé, Señor, ahora mismo es cortado y anulado, Señor. No alcanzará, Señor, porque, Señor, en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Gracias, Dios. Le damos las gracias pidiéndote perdón. Señor, que nos perdones y nosotros mismos perdonando, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo en estos tiempos, Señor. Padre, gracias, Señor, que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ellos, Señor. Tú conoces el corazón. Tú sabes, Señor, por las necesidades en que están, Señor. Oh Dios, yo oro por cada persona que está en estos momentos vía Facebook, vía YouTube, Señor, escuchándonos, viéndonos, Señor. Oh Dios, tú conoces el corazón de ellos. Tú conoces a cada uno de ellos, Dios. Tú conoces, Padre, por lo que están pasando, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, que tú mires, Señor, que lo veas, Señor, que veas por lo que está pasando, Señor. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de ellos. Si usted tiene ahí en estos momentos una falta de perdón, si usted tiene ahí ahora un problema en su vida, si usted siente que Dios no lo escucha, haga conmigo esta oración y dígale: Señor, te pido perdón. Padre, ayúdame, Señor, a ser diferente, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar mi vida. Ayúdame, Señor. Yo te pido, Señor, que me perdones. Señor, yo te pido, Señor, que me perdones por todo aquello, Señor, que me he hecho. Señor, te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, Dios. Que sin ti, Señor, no soy nada. Si usted haya hecho esta oración, te voy a decir que hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos, porque cada pecador que se arrepiente, el Señor se alegra y hay fiesta en los cielos. Si usted tiene algún resentimiento, si usted tiene algo ahí en contra de alguien, de algún pastor de la iglesia, de alguna iglesia, de algún líder o algo así, pídale perdón a Dios. Quítese ese orgullo y dile: Señor, te pido perdón. Señor, yo tenía que acudir a ti y no a otro lado. Te pido que me ayudes, te pido que me perdones, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que mires mi corazón, cambia mi corazón de carne, cambia este corazón por un corazón de carne, quita este de piedra que tengo, Señor. Oh Dios, porque no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Gracias por estar ahí. Gracias. Recordarles, jueves, martes, intercesión. Vamos a tener una media hora de intercesión vía Facebook, vía YouTube. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes. Jueves, recordarles jueves, 7:15 y domingo 10 de la mañana. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Como hacemos cuando estamos en nuestra casa, ponga su mano sobre su cabeza y diga conmigo: el favor de Dios está sobre mí, porque yo soy cabeza y no soy cola. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones.